Decirles que las columnas son los elementos que básicamente sobre los cuales se apoya toda la sismoresistencia en un pórtico. Las columnas son los elementos que van a resistir los embates del sismo, ¿no? Pero lógicamente a través de seguramente del pórtico, ¿no? Digamos, si tenemos acá un pórtico cualquiera, varios vanos, ¿no? Sí. Cosas así, sí, exageradamente, ¿no? Y sufrirá seguramente algún desplazamiento lateral, ¿no? Debido a las cargas sísmicas y las cargas gravitacionales. Entonces vean ustedes, la columna o las columnas en forma de conjunto o en forma individual son las que tienen que resistir este movimiento. Entonces las columnas no pueden sufrir una rótula plástica de ninguna manera. Porque si una columna sufriera una rótula plástica, entonces básicamente se desploma el pórtico, ¿no? Y el sistema se desploma. Entonces la resistencia de las columnas es muy importante. Por eso siempre vamos a decir otra vez columna fuerte, viga débil. Entonces, en las columnas tenemos que tomar en cuenta que lo que le va a hacer la fuerza es lógicamente la inercia o la sección de la columna. Si suponemos una sección de la columna con alguna escuadría, supongamos esto que sea C1 y C2, las dimensiones de las columnas, tenemos que pensar que las columnas también tienen que tener un refuerzo longitudinal, supongamos así, simétrico, con su refuerzo transversal, que serían los estribos. Los estribos pueden ser helicoidales o también pueden ser estribos de esta forma, como anillos cerrados, ¿no? Bueno, su gancho sísmico, etcétera, etcétera. Bien, en pórticos especiales, lógicamente las recomendaciones son un poco más estrictas, ¿no? Por ejemplo, dice que las columnas, por la geometría, deben cumplir con algunas condiciones, solamente por la geometría. Por ejemplo, dice que si C1 es menor o igual a C2, entonces C1 tiene que ser mayor o igual a 12 pulgadas, sería 30 centímetros. Miren, no pueden haber en sismoresistencia, en columnas sismoresistentes, columnas cuya sección, la menor sección, sea menos de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo columna fuerte, o sea, tiene que tener buena inercia. También podemos acoplar el concepto de que el área gruesa de la columna, AG, tiene que ser, obligadamente tendría que ser mayor
a 900 centímetros cuadrados como área, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre las columnas van a ser cuadradas, ¿no? También tenemos columnas circulares. Columnas circulares cuyo diámetro tendría que ser, como el área tendría que ser menor a 900 centímetros cuadrados, entonces seguramente el diámetro tendría que ser el diámetro mínimo mayor o igual a pi por r pi por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el área de la circunferencia? El área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser por lo menos 900. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada, va a ser 4 por 900 sobre pi. ¿Cuánto sería esto? Si hacemos el equivalente a una columna circular, ¿cuánto sale aquí, Fernando? $33.85. Ese valor, Salinge, está correcto. ¿33? Sí, ingeniero, 33.85. Ya, 33.85 centímetros. Entonces vean ustedes, si fuera una columna circular y de acuerdo a este concepto, ¿no?, el diámetro debería ser por lo menos 33.85 centímetros, como mínimo, ¿no? Y lo mismo podríamos sacar alguna conclusión con, por ejemplo, si queremos usar una columna triangular, ¿no? El mismo concepto, seguramente hay que calcular un triángulo isósceles pensando en que el área tiene que ser mayor o igual a 900 centímetros cuadrados, o cualquier otra sección. Acá seguramente vamos a colocar armadura así, etcétera, etcétera. Esa es una de las primeras recomendaciones para las columnas. La otra dice que la relación C1 esta es la A, ¿no? La A. La B, aquí vamos a poner la B, dice que C1 sobre C2, considerando C1 menor que C, esto debe ser mayor o igual a 0,4. O sea, se permiten secciones rectangulares, ¿sí?, C1, C2, pero que sea mayor a esta relación. Debe ser al menos 0,4, dice. Entonces, se permiten secciones de esta inercia, ¿no?, donde C1 sobre C2 tiene que ser mayor a 0,4. O sea, un poco rectangulares, pero no tanto. Por ejemplo, no, si fuera muy rectangular así, ya tendríamos que diseñarlo como muro. Ya no cumple, ¿no? C1 sobre C2 ya no cumple, ¿no? Ya tendríamos que diseñar con otro concepto. Bien, eso sería en cuanto a la geometría. Y lo más importante dice que en cuanto a la resistencia a la flexión, se debe cumplir
esta otra condición, ¿no? Que la suma de los momentos, voy a usar la misma nomenclatura de la norma, un momento nominal en las columnas, acá sí, momento nominal en las columnas, tiene que ser mayor o igual a 6/5 de la suma de los momentos nominales de la viga. Así. ¿Qué se puede interpretar en esto? Que si nosotros tenemos acá un nudo, una unión viga-columna, vamos a hacer un poquito más grueso. Si suponemos acá ahí tenemos la unión viga-columna. Los momentos de la columna lo vamos a marcar aquí. ¿Sí? En el otro sentido. Tiene que ser de diferente sentido. Esto es el momento de la columna superior, digamos, y este es el momento de la columna inferior, o en la otra cara. Y de la viga se va a calcular así. El momento negativo, y acá, contrario, el momento positivo, en la otra cara. Tal vez esto está mal. Este es el momento a la izquierda y este es el momento a la derecha. Entonces, lo que hay que sumar acá es el momento negativo que ocurre en este nudo, pero hacia la izquierda, y el momento positivo que ocurre en este nudo hacia la derecha. Los momentos de la columna superior o inferior generalmente son iguales, casi no varían mucho, ¿no? Todo depende, digamos, de algunas condiciones de carga, pero generalmente los momentos de la columna son casi iguales, la parte de abajo y la parte de arriba. En cambio, si se fijan ustedes, los momentos en la viga no son iguales. Generalmente este momento es a veces 2 veces más que este momento. Pero tenemos que verificar esa condición. Son momentos nominales, ¿no? Donde tenemos que tomar en cuenta, dice, las cargas axiales, bajo cargas axiales mayoradas. Y los sismos, o sea, son los momentos últimos, ¿no? Momentos últimos, porque están mayoradas, igual en las columnas. Eso es, tenemos que cumplir con esta condición, debemos verificar si evidentemente cumple. Con esta condición, jóvenes, se puede decir, pues, columna fuerte, viga débil, porque los momentos de la columna son básicamente 6/5, casi 20% más que los momentos de las vigas, ¿no? De ambos lados. Si garantizamos esta condición,
lógicamente vamos a pensar en columna fuerte, viga débil. Y lógicamente acá dependen de las inercias de la viga, ¿no es cierto? Sabemos que este momento es más o menos el doble o un poco menos que este otro, pero ¿de qué momento están hablando? Entonces tiene que ver mucho la inercia de la viga, el peralte efectivo de la viga. Por eso hemos visto ustedes que en las vigas tratamos de que no tenga mucha inercia, ¿no? No podemos manejar, por ejemplo, vigas así, ¿no? Con muy esbeltas, porque aquí nos va a generar, pues, momentos grandes, ¿no? Ya sea negativos o positivos, y lógicamente vamos a tener el problema de que la columna va a ser la columna débil y la viga va a ser fuerte. Entonces, hemos visto que debemos usar columnas relativamente débiles en cuanto a la inercia, ¿no? ¿Qué más? Bien, ya sabemos que como un pórtico es la unión de vigas y columnas que están construidos monolíticamente, entonces básicamente se puede decir que es el mismo hormigón en los ambos, pero tal vez el acero podría ser diferente. Porque fíjense ustedes, como las columnas no tienen que cumplir ninguna condición de ductilidad, ¿no? Solamente tienen que ser flexible, ¿no? Generalmente los aceros generalmente son de la misma resistencia de las vigas, ¿verdad? Si usamos acero 4200 en vigas, podemos usar también 4200 en columnas, pero también podríamos usar un acero más resistente en columnas, si es que tenemos mucha área, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, acero de refuerzo en columnas de 5000 o más, tal vez. ¿Por qué? Porque no tenemos que cumplir ninguna condición de la ductilidad. Pero lógicamente eso es relativo, ¿no? Podemos usar también 4200, todo depende de la cantidad de acero que se requiere. No estamos diciendo que hay que usar siempre uno más resistente que las vigas, pero podría haber, el acero de refuerzo puede ser diferente de vigas y de columna, puede ser diferente. ¿Cómo se diferencia? Seguramente por el estriado, o creo que están pintados, porque es muy complicado. Imagínense que un acero de columna le pongo a la viga o al revés. Entonces, lógicamente, los aceros, por lo general, son los mismos para no cometer errores. Pero si queremos hacer diferencia, tenemos que marcar los fierros de columna con los aceros de la viga, ¿cierto? Bien, vamos a hablar ahora del refuerzo perpendicular, refuerzo longitudinal en columnas, ¿no? El refuerzo longitudinal dice que la cuantía, dice, en longitudinal debe ser menor o igual al 6%, sería 0,6, y mayor o igual al 0,1%. Esto más o menos es 6% y esto es 1%. O sea, quiere decir que el acero total debe ser, sería la cuantía por C1 y por C2, ¿no? La cuantía C1 por C2. O si no, el AG, ¿no? Mejor así, AG. AG quiere decir área gruesa, ¿no? Y AG es C1 por C2. No es como en vigas, que hay un peralte efectivo, etcétera, ¿no? Aquí en columnas, la columna trabaja completamente, ¿no? Porque las columnas están sometidas generalmente a
flexocompresión. Vamos a hacer acá una columnita. Una columna de un pórtico especial sería así, ¿no? Donde esas columnas siempre están sometidas a cargas axiales, por eso son columnas. Están sometidas a momento. A momento biaxial. Estos momentos pueden ser momentos con respecto a X, XX, ¿sí? Y momentos con respecto a Y. Igual acá. Momentos biaxiales. Esto se llama biaxiales. Momentos biaxiales en la parte inferior y en la parte superior. Y las cargas axiales, PU. Entonces, para estas solicitaciones, la cuantía dice que debe estar dentro de estos rangos. Mínimo 1%, máximo 6%. Y la cuantía y el acero total sería la cuantía por el área gruesa de la columna, ¿verdad? Bien, el diseño de columnas para el refuerzo longitudinal no tiene ninguna disposición especial. Se diseña, como sabemos, en hormigón armado, en forma normal, ¿no? Bajo momentos biaxiales. Se diseña, podemos usar, si ustedes gustan, podemos usar las tablas de la PSA, ¿no? Para aquellos que por sí no han hecho hormigón armado conmigo, hemos aprendido a encontrar refuerzo longitudinal utilizando las tablas de la PSA a momentos biaxiales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces hemos encontrado siempre momentos biaxiales y momentos uniaxiales proyectados en cada uno de los ejes, ¿no? ¿Sí? Y hemos visto que la relación de estos nos determina la fórmula. Si es mayor o igual o menor o igual, nos determina la fórmula A o B, ¿no? La fórmula A o B, digamos, la fórmula A dice que el momento uniaxial con respecto a X, ¿no?, sobre el momento proyectado en el plano uniaxial con respecto también al eje X, ¿no?, más el momento biaxial con el eje Y sobre su momento proyectado, ¿no?, y además 1 menos beta sobre beta tiene que ser igual a 1 o menor o igual a 1. Sí. Y la fórmula B es diferente, al revés, ¿no? Sería aquí MUY sobre MOY
más MUX sobre MOX por 1 menos beta sobre beta tiene que ser igual, menor o igual a 1. Así debería ser, ¿no? Entonces, en la fórmula A decimos que MUX sobre MOX es mayor que M o igual, ¿no? UY sobre MOY. Y aquí es al revés, ¿no? Al revés. MUX sobre MOX es menor o igual. Este es el concepto de Bressler, ¿no? La teoría del contorno de carga de Bressler. Se puede usar también de las cargas recíprocas, que más o menos sale casi lo mismo, ¿no? También se puede usar la teoría de las cargas recíprocas, pero yo normalmente les he enseñado a usar esto, ¿no? A momentos biaxiales. Entonces se utiliza y con esto se determina el acero total. Aquí vamos a poner AS total. Y listo. ¿Alguna recomendación de los refuerzos? Sería el siguiente. Si tenemos acá una columna cualquiera, ¿sí? Siempre se recomienda usar, a ver, vamos a poner primero los estribos. Primero los aceros. Se recomienda usar estribos, o perdón, aceros, digamos así. Primero, la norma dice 4 en cada esquina, mínimo. Y también se recomienda, mejor vamos a utilizar este gráfico. A ver. Voy a tratar de introducir este gráfico, sería mejor. Aquí tenemos el gráfico y lo vamos a agrandar, vamos a capturar. Que sí creo que podemos explicar mejor. ¿Qué dice? Ejemplo de refuerzo transversal y longitudinal en columnas. Ya. Voy a aprovechar de mostrar este ejemplo del libro. Y aquí tenemos pues una columna, como están viendo ustedes, donde el refuerzo longitudinal siempre se debe colocar en bastante cantidad. O sea, hay que tratar de reducir los diámetros para poner buena cantidad, ¿no?, en los lados de columna. Verán ustedes que además el armado de las columnas, el refuerzo longitudinal es simétrico,
no se usan varillas de diferente diámetro. No se deben usar varillas de diferente diámetro, ¿no? Con las tablas de la PSA, ustedes han visto que se usan todos del mismo diámetro. Ninguna de estas es diferente, ¿no? Y el espaciamiento de una varilla a otra, de acuerdo a las normas del armado, aquí no dice, debería ser no más de 15 centímetros. Es lo recomendable, ¿no? Sí. El espacio de una varilla a otra, ¿sí?, tiene que ser menor o igual a 15 centímetros, para empezar. Después, estas varillas deberían usar estas grapas, ¿no? Máximo a 35 centímetros, ¿no? O sea, fíjense, si yo tengo una columna, digamos, de 80 centímetros, obligadamente dice que de aquí a aquí hay, supongamos 70, 5 menos, dice que hay que poner cada 35 centímetros hay que colocar una nueva grapa. Eso es muy importante. O sea, fíjense, depende de las dimensiones. Si mi columna es de 40 por 40, no necesito solamente un estribo, ¿verdad? Pero si es más, dice aquí, la diferencia de aquí a acá tiene que ser no más de 35 centímetros, ¿no? Pero las varillas tendrían que estar cada 15 centímetros. Esto es muy importante. Aquí estamos aprovechando también de hablar después del refuerzo transversal. El refuerzo transversal son estos estribos o estas grapas, ¿no?, como ven ustedes acá, que se llaman ganchos sísmicos. Vean ustedes, uno es 135 grados, con 6 veces dB mínimo el gancho, y tiene un ángulo de 90 grados en el otro lado. Eso es para el armado, para colocar, porque vean ustedes, generalmente se arma primero con un estribo, digamos, exterior, y luego se va adicionando estas grapas para cumplir con la regla, ¿no? De que XY dice debe ser menor o igual a 35 centímetros. Así trabaja un refuerzo longitudinal. Básicamente, estos estribos que se coloca, generalmente no es por corte, sino por confinamiento. Son ganchos sísmicos que sirven para confinar el acero longitudinal. Entonces, esto es muy importante. Y justamente el confinamiento tiene que ver también con estas ramas. ¿Cuántas ramas debo colocar? Aquí hay, por ejemplo, 4 ramas, ¿no?, que tiene que ver con que está trabajando para esta dirección, ¿no? El AHS1 está trabajando para esta otra dirección. Después lo vamos a ver, ¿no? Y el AS2 para la otra dirección. O sea, esta es la forma de armar una columna sismo resistente. ¿Alguna pregunta? Ya les he dicho, la distancia de las varillas no más de 15 centímetros. No más de 15 centímetros. Entonces, si vemos acá, supongamos un ejemplo. Yo tengo acá 40 centímetros. Vamos a ver con negro. Supongamos una columna de 40 por 60. Ahí tenemos una columna que cumple con las condiciones de la... Si yo quiero colocar acero longitudinal,
tengo que pensar primero que debo colocar 4 varillas en cada esquina. Luego, de acuerdo, supongamos que de aquí a acá haya 5 centímetros. ¿No? Igual de aquí a acá 5 centímetros. Entonces, de 40, a mí me queda 30 solamente. Como 30 es menos que 35, entonces yo ya no necesitaría una grapa aquí, ¿no es cierto? No necesitaría. Entonces, pero sí necesito colocar 30, por lo menos una varilla acá. O sea, 30, si aquí me queda 30, quedaría 15, 15. Entonces tengo que colocar obligadamente, así no necesite para cálculo, tengo que colocar aquí una varilla. Así. Al otro lado, en la otra dirección. En la otra dirección, como me quedan 5 menos 5, 10, a mí quedan 50. Entonces, lógicamente, yo no puedo colocar uno solo acá, no puedo. Puedo colocar uno solo, pero no para la grapa, sí, pero tengo que colocar por lo menos, a ver, 4. 50 dividido entre 4, sí, a 12 es 50. Por lo menos tengo que colocar 4 varillas. No puedo colocar, por ejemplo, 3, o sea, uno solo. No puedo colocar uno, porque tengo 50, aquí tengo 25, 25, no cumple. Entonces tengo que poner acá 2 varillas obligadamente, si no es más. Entonces, miren, por recomendaciones, por norma, tengo que colocar 4 más 4, 10 varillas. Pero puedo poner más, 12, 14, 18, pero mínimo 10 varillas por las recomendaciones, ¿sí? Luego, el refuerzo transversal, ese es el refuerzo longitudinal. El refuerzo transversal, yo tendría que colocar primero un estribo exterior, ¿sí? Con su gancho sísmico. Este gancho tiene que ser, como han visto ustedes, por lo menos 6 veces de B o 7,5 centímetros. Bien, una vez que he colocado acá, obligadamente tendría que colocar, como de aquí a aquí hay más de 35 centímetros, entonces tendría que colocar obligadamente acá o un estribo así, cerrado, o si no, tipo grapa. Intercalado además, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque aquí me dice que estos tienen que ser no más de 35 centímetros. Entonces, acá ya me están diciendo que por norma tiene que haber 4 ramas en esta dirección y en esta dirección 2 ramas, mínimamente. Si quiero poner una más, le pongo, pues depende, ¿no? Acá le podría poner también otra grapa, pero no necesitaría, digamos, obligatoriamente, porque de aquí a aquí son 30 centímetros. Estamos dentro, ¿no? Estamos diciendo que esto de acá, por lo menos tiene que ser menor XI, ¿no? XI menor o igual a 35 centímetros. Acá cumple, pero en la otra dirección no cumple, entonces por eso es que se pone. Tampoco podría haber propuesto uno solo acá. No, tampoco no cumple. Entonces, todas las varillas, cada de las varillas están por lo menos separadas a 15 centímetros o menos, ¿no? Acá, por ejemplo, y los estribos o el refuerzo transversal así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto es muy importante que lo revisemos siempre. Esto es cómo se debe armar una columna. Entonces, con las tablas de la PSA,
y la teoría de Bressler, contorno de carga de Bressler, se determinan los áreas de acero para momentos biaxiales. O quizás son uniaxiales también, ¿no? No siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con... Ingeniero, disculpe. Sí. Ahora que estamos tocando el tema de columnas, ¿será que nos puede dar algunas recomendaciones de la forma constructiva? ¿Cómo qué? ¿Cómo construir estas columnas especiales? Claro, claro, es importante, pero eso quería hacerlo después. Pero en realidad, las columnas, según cuando hagamos el concepto de unión viga-columna, ¿no? Primero quería hablar un poco de los traslapes. ¿Está bien, Fernando? Como usted vea conveniente, sí, los refuerzos longitudinales. El refuerzo longitudinal, en primer lugar, primero vamos a hablar del refuerzo transversal. ¿Qué les parece? Vamos a ver, después hablamos de los demás. Ya hemos hecho refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal. El refuerzo transversal son los estribos o el refuerzo helicoidal. Se puede usar estribos o tipos de sorte helicoidal, ¿no? Los estribos son estos anillos cerrados con su gancho sísmico, así, un anillo cerrado con su gancho sísmico acá, ¿no? Donde hemos dicho que esto tiene que ser por lo menos 6 veces dB o 7,5 centímetros su gancho, en todos, ¿no? 135 grados además. Y el estribo helicoidal sería así, tipos de sorte. Si se pudiera colocar el estribo helicoidal. Entonces, sabemos bien en hormigón armado que el estribo helicoidal es más efectivo que el estribo. Este es estribo perpendicular, se llama estribo perpendicular, ¿no? Y este se llama helicoidal, ¿no? Donde este es el paso, ¿no? Del resorte o del estribo helicoidal. Sabemos que este estribo es más efectivo porque en realidad trabaja en uno solo. En cambio, estos estribos son independientes, ¿no? Que trabajan independientemente. Acá hay un estribo, acá hay otro estribo, así, ¿no? Otro estribo, ¿no? Donde la separación de cada estribo vamos a llamar S, S y S, ¿no? Estos son los estribos perpendiculares y el estribo helicoidal es esto. Cuando se diseñan columnas, ¿no? El phi para estribos helicoidales para estribos perpendiculares es 0,65 para estribos perpendiculares y para estribos helicoidales es 0,75. Sí. Pues vean ustedes, es más efectivo el estribo helicoidal. Pero, ¿cómo colocaríamos? No está. ¿Cómo haríamos un estribo helicoidal acá en una columna rectangular? Es un poco difícil. Tal vez en una columna circular mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, si yo pusiera estribos helicoidales, entonces tendría que construir de otra manera, un poco diferente, ¿de acuerdo? Mejor siempre, generalmente es estribos. Bien, en cuanto al refuerzo transversal, a ver, ¿qué dice la norma? A pesar que ya hemos hecho en hormigón armado, como esto es hormigón armado,
dice que en una columna, ¿sí?, hay una zona crítica, que sería esta zona de confinamiento. Donde no se deben hacer empalmes. Igual que en las vigas, hay una zona de confinamiento, que sería esta distancia de acá. Aquí sería una distancia LO, zona de confinamiento. Y esta es la zona que hay que cuidar. Y LO, según la norma, dice, debería ser mayor o igual. Creo que hay 3 condiciones o 2 condiciones, ya no me acuerdo mucho. Dice 3. Dice la altura de la columna, la mayor dimensión, C2. 1/6 de la luz. Un sexto de la luz libre de la columna. O sea, HN. Luz libre quiere decir de la cara del apoyo, no de eje. De la cara de la viga, de la cara del cielo falso, etc. Este es el HN, ¿no? Sería HN sobre 6. O 18 pulgadas. ¿Cuántos 18 pulgadas? Creo que es 45 centímetros. ¿Cuánto es 18 pulgadas, por favor, Fernando? 45 centímetros. O 45 centímetros. Entonces, la zona de confinamiento, acá también es lo mismo, ¿no? Acá igual. Pero lógicamente puede variar de acuerdo a la altura, ¿no? Esta es la altura, otra altura. Tendría que ser mayor a la mayor dimensión de la columna. Si esta es la columna, ¿sí? Entonces sería C1, C2. La mayor dimensión, la altura libre dividido entre 6 o 45 centímetros. Esa es zona de confinamiento. No se permiten empalmes. Porque acá es donde viene este armado. Este armado solamente se exige generalmente en la zona de confinamiento, ¿no? Obviamente más allá se arma también igual, pero ya con menos exigencia. Entonces ahí tenemos la zona que puede ser la mayor dimensión, mínimo 45 centímetros, o la altura dividido entre 6. Si fueran 3 metros, sería 50 centímetros, más o menos un tanto acá, 50 aquí, 50 allá, ya sería 1 metro, ¿no? Si es que la columna tuviera, digamos, 3 metros. Y los otros 2 metros ya no se exige tanto, ¿no? Puede ser. Bien, otra de las cosas es que hay que ver que el acero este acero es importante determinarlo. Este es el refuerzo transversal, el acero transversal que se coloca en esta dirección, 1, 2, 3 ramas, y en la otra dirección, 1, 2, 3, 4 ramas. Así se colocan estos. ¿Y cómo se calcula estos aceros? Se calculan de la siguiente manera, ¿no? Esto no me está gustando, vamos a cambiar. Ya. A ver, creo que hemos escrito varias veces eso. El refuerzo transversal, primero vamos a ver para estribos perpendiculares. Para estribos perpendiculares, el refuerzo transversal debería ser así. AS
tiene que ser mayor o igual a 0,3 de AG sobre AC menos 1 por F'S sobre Fy. Pero esto dice que tiene que ser mayor a 0,09 de F'C sobre Fy. Esto es el área de acero, que puede ser S1 o S2, depende de la dirección. S1 en esta dirección y S2 en la otra dirección. Hay que calcular ambos. Esto es, entonces, si queremos hacer congruentes, sería SH. ¿Sí? Como acá, ¿no? SH. Para estribos, para helicoidales, la fórmula es diferente. Aquí dice que debería usarse una cuantía que sea mayor o igual a 0,45 AG sobre AC menos 1 por F'C sobre Fy. Aquí me está faltando algo. Si no, está faltando algo. Dice 0,3 de, voy a usar la misma nomenclatura, S por BC. Aquí también S por BC. S es la separación y BC es esto. Este es BC1 en esta dirección y BC2 en la otra dirección. O sea, es la distancia exterior, ¿no? Incluyendo el estribo, ¿no? De la zona de confinamiento. No se olviden que la zona de confinamiento es esto. Cuando yo hablo de confinamiento es confinar el refuerzo longitudinal a través de estos refuerzos de confinamiento, ¿no? Y se calcula siempre no al eje del estribo, sino en la parte exterior del estribo, ¿no? O sea, solamente acá se deja el recruimiento. No es al eje, toda la zona de confinamiento, incluyendo el diámetro del estribo. Entonces, eso se refiere esta fórmula. La zona de AC, aquí vamos a poner, AC es el área de confinamiento exterior del estribo. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, el área de confinamiento sería todo esto. Sí. Y el área bruta de la columna sería hasta acá, ¿no? Este sería AG y este sería AC. Obviamente siempre AC va a ser menor que AG, o sea, el área de confinamiento siempre va a ser menor que el área gruesa de la columna. Por lo tanto, esta relación siempre va a ser mayor que 1.
y menos 1 siempre va a dar una fracción, ¿no? Positiva. Siempre va a dar una fracción positiva. Esto solamente se calcula así, y esto tiene que ser mayor, creo, a 0,12 de F'C sobre Fy. Entonces, vean ustedes, este es la diferencia, donde S, vamos a poner aquí, ¿ves? S es la separación de los estribos. Y BC es la distancia del núcleo de confinamiento. En la dirección determinada, ¿no? Por eso les digo, hay dos BCs. Este es BC en la dirección Y y este en la dirección X. BC1, BC2. Si multiplicáramos BC1 por BC2, tendríamos el área de confinamiento. Sería BC1 por BC2. El área de confinamiento. Para relacionar esta fórmula con este es cuantía volumétrica, se llama cuantía volumétrica, porque como el estribo helicoidal es de una sola pieza, siempre se puede medir ya por volumen, ¿no? O sea, esto es volumen del refuerzo helicoidal sobre el volumen de la columna. En cambio, cuando son estribos sueltos, se puede calcular más el área del estribo versus área de concreto, ¿no? Entonces, esto se llama cuantía volumétrica. Lo que yo generalmente hago, si quiero relacionar esto con esto, ¿no? Se puede hacer lo siguiente, ¿no? Podemos decir que la cuantía volumétrica es igual, tendría que ser igual, a ver, sería más o menos, si el estribo helicoidal es así, vamos a puntear. Vamos a analizar solamente un paso, este S. Entonces, fíjense ustedes, el volumen equivalente a ese paso, si esta es la columna por acá, y esta es la columna, el extremo de la columna, entonces solamente vamos a calcular el volumen este de acá. Sí. Y si consideramos que esto es circular, helicoidal, entonces esto sería el volumen del refuerzo, que sería ASH, no, AS, para que no sea, AS por una vuelta, que sería una vuelta, sería pi por BC. Si esto sería BC. Una vuelta, pi por diámetro, ¿no es cierto? Sobre, este es el volumen del área de refuerzo sobre el volumen de lo que envuelve. Tendría que ser, como esto es una circunferencia, ¿sí? BC, el área sería pi por BC al cuadrado sobre 4 y por S.
es el volumen AC. Entonces estaríamos calculando el volumen de esto. El área por su altura. Esto se llama cuantía volumétrica. Y esto dice, debería ser 0,45 AG sobre AC menos 1 por F'C sobre Fy. ¿No? Sí. Entonces acá nosotros podemos, para eliminar esto, podemos despejar AS para comparar con el otro estribo. Entonces pi con pi se van, esto con esto se va, y quedaría pues AS sería igual a 0,45 dividido entre 4, ¿no? Por S BC. AG AC menos 1 por F'C sobre Fy. Entonces el detalle es esto, ¿no? Y 0,45 sobre 4 da, creo que da 0. ¿Cuánto es 0,45 sobre 4? Exactamente. 0,113. 0,113. Si comparamos esto con el estribo perpendicular, esto dice 0,3. Pero este estribo, como es estribo perpendicular, está calculado para dos ramas. Dos ramas. Porque en los estribos, como tiene que ser para corte, está calculado para dos ramas. En cambio, en el otro estribo es solamente una rama. Porque fíjense ustedes, como es una cosa circular así, para que falle el estribo solamente es necesario que se rompa uno, porque está traccionado. En cambio, en esto tiene que romperse los dos. La diferencia es, esto es para dos y esto es para uno. Si yo quiero compatibilizar con esto tendría que ser 0,15, la mitad, si quiero compatibilizar con este otro estribo. 0,15. O esto lo multiplico por 2. Pero mejor esto lo dividimos para que sea compatibilice por una sola rama. Entonces aquí vamos a poner para una sola rama, el estribo helicoidal tendría que ser, el estribo helicoidal sería 0,11,3, el coeficiente. Todo lo demás igualito. Y para estribo perpendicular sería 0,15. Una sola rama. Porque este también es una rama para compatibilizar. Entonces, acá está la diferencia. ¿Cuál es más efectivo? ¿O cuál necesita menos acero de confinamiento? Este. Porque solamente es 0,11 y este es 0,15. Hay una diferencia. 11,3 dividido entre 150. Más o menos 25%. 25% menos. O sea, quiere decir que si uso estribos helicoidales, necesitaría 25% menos para que tenga el mismo
el mismo efecto que el estribo perpendicular. Por eso hay estos dos coeficientes que siempre les explico para que se entienda, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo uso estribos helicoidales, colocaría menos acero de refuerzo transversal si coloco estribo helicoidal. Pero hemos visto que hacer un estribo helicoidal es muy complicado. ¿Cómo tendría que ser aquí el estribo helicoidal? Un poco difícil. Solamente generalmente se usa en columnas circulares o bien cuadraditas, tal vez, ¿no? Tal vez bien cuadrado. O se puede combinar también estribo helicoidal con un estribo perpendicular. Se puede combinar, podría ser mejor, pero siempre su armado sería muy complicado, ¿verdad? Entonces he hecho esa comparación. Vamos a hacer, ya no tengo más tiempo. Vamos a hacer un ejemplo para ver un poco con mayor claridad este tema del refuerzo transversal por confinamiento. Miren, no es cortante. Evidentemente se verifica el corte, pero el corte en columnas es muy difícil que ocurra. Generalmente lo que se necesita es refuerzo por confinamiento. Y aquí tenemos que colocar eso, ¿no? Acá. Y también hay un espaciamiento máximo, S, para estribos helicoidales y para estribos perpendiculares. Si hacemos un poco y terminamos esto, para estribos helicoidales, S creo que tiene que ser menor o igual a D cuartos, o creo 15 centímetros. D cuartos, creo, o S tiene que ser menor a 15 centímetros y mayor a 10 centímetros, algo así. En cambio, esto es para estribos perpendiculares. Para estribos helicoidales, S creo que tiene que ser 7,5, creo, centímetros, algo así. Vamos a ver la próxima clase, ¿no? Fernando, muchas gracias. Si tú tienes algo que acoplar en este puntito, podrías complementar si tú quisieras. Pero vamos a hacer un ejercicio la próxima clase para determinar separaciones, etcétera, etcétera. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, yo les quería mostrar algo que he estado trabajando este fin de semana, que es para vigas y complementar con eso lo que ustedes hicieron la anterior semana. Perfecto, perfecto. Yo voy a dejar de compartir y te voy a pasar un rato hasta que yo vaya a descansar un poco. Tengo 5:15 otra clase, así que voy a dejar de compartir. Adelante, de acuerdo, ingeniero. Adelante. Aprovecha. Puedes compartir tu pantalla. Ya, ingeniero, gracias. Entonces, ¿me confirman, por favor, si se logra ver y escuchar? Creo que sí se escucha y se está presentando correctamente. Sí, correcto. Entonces, este es el ejercicio que ustedes han realizado con el ingeniero, donde el ingeniero les ha dado algunos datos y lo que tenían que hacer ustedes era hacer el diseño. Entonces, este fin de semana yo trabajé un poco en un programa que me pueda calcular todo lo que se necesita para vigas. Entonces, vamos a ir rellenando estas casillas y van a ver que es bastante rápido. Por ejemplo, aquí está trabajando con un FC, una resistencia característica o especificada del hormigón de 280. Entonces, en este campo de aquí es lo que debemos poner ese valor de 280. Luego han trabajado con un FY de 4200. Entonces, aquí también tendremos que poner 4200. Y con esto automáticamente ya me calcula lo que es el módulo de la elasticidad del hormigón, también el coeficiente de Whitney, el beta sub 1.
A la misma vez, esta resistencia especificada también puede introducirse en megapascales o en P6, dependiendo de las unidades que uno quiera. Luego pasamos al siguiente cuadro, que es las dimensiones. Aquí las dimensiones están con 25 por 45, entonces también debemos rellenar de esa forma. Aquí tenemos la altura de la viga, esto está expresada en centímetros, pero también podemos expresar en metros, pulgadas o en cualquier otra unidad de longitud. Entonces ponemos la altura de la viga, que sería 45, la base de la viga 25, un recubrimiento libre de 2.5 centímetros. Luego también es necesario introducir el diámetro mayor de las barras de refuerzo superior, o sea, estas barras que están con color un poco más oscuro que las centrales, tanto la superior como la inferior. Esto para calcular el peralte, tanto a este centroide o a este centroide de aquí, de la zona inferior. Entonces, aquí no veo con cuál han calculado, pero yo me he asumido uno de 22 para el refuerzo superior y para el refuerzo inferior he puesto de 20 también, de 20 milímetros. El diámetro del estribo he puesto de 10 milímetros, que me parece que es algo cómodo, y en base a esos resultados se ha obtenido este canto útil de 40.4 y el peralte el inferior de 4.5, esto en centímetros. Luego se tiene que introducir lo que son las solicitaciones, que es lo que está aquí básicamente, que viene estos momentos de una envolvente, donde podemos ver aquí que este momento, este extremo A está con 20, el negativo. Entonces aquí dice momento negativo A, y eso está expresado en tonelada por metro. Entonces estamos en las unidades correctas, y aquí debemos introducir esas 20 toneladas. Luego el momento negativo también en B, de 18 toneladas. Y luego nos pasamos a los momentos positivos. El momento positivo en A está con 8 toneladas. Este es el momento positivo C, este se refiere al momento que está en el centro. Entonces, este está con 14 toneladas. Y para finalizar el último momento que está en B, que es de 10 toneladas. Una vez introducido estas solicitaciones, nos vamos al siguiente cuadro donde dice resultados, pero del eje A. Entonces, como primer resultado, aquí tenemos lo que son las cuantías. Estas cuantías las tenemos que introducir y en base a esto nos va a dar una cero a tensión, una cero a compresión. Nos va a hacer las verificaciones, la verificación de cuantía flexión, como ustedes ya lo han visto. También la verificación o cuantía compresión. Y a su vez también nos va a calcular lo que es la profundidad del bloque equivalente de Whitney, que es el coeficiente A. Luego nos calcula lo que es el esfuerzo de flexión calculado en acero compresión, que esto es lo que conocen como el F' sub S. A su vez también va a calcular lo que es la relación modular, el coeficiente K, y con eso calcularíamos la ductilidad. Aquí la ductilidad me está exigiendo que sea mayor o igual a 6, y aquí ya nos está saliendo con este armado de 6.51. Luego tenemos lo que es el momento resistente negativo, y este momento resistente negativo está expresado en toneladas, fuerza por metro, y aquí vemos el ratio, que es de 0.9, o sea, esto no tiene que sobrepasar a 1. Como la demanda es de 20 y la resistencia es de 20.27, entonces estamos dentro. Podemos decir que este armado en tensión es correcto para esta solicitación. Luego, para el armado en el otro sentido, en el positivo, tenemos calculado la profundidad del bloque equivalente de Whitney, pero para positivo, su momento resistente y su cuantía, ¿no? Aquí me está diciendo el ratio, perdón, de 0.74. Y aquí me está pidiendo solo 8 toneladas, pero aquí está resistiendo 10.8. Y esto podríamos mejorarlo un poco más, porque está con 0.74. Podemos bajar esto a 6 tal vez, pero ya cuando bajamos a 6, ya aquí me salta la primera observación que me dice la verificación a cuantía compresión debemos aumentar, ya que
no cumple, no cumple esta verificación. Por tanto, me dice que aumente a 0. Si bien con 0,6 ha aumentado lo que es el ratio, pero no estoy cumpliendo las verificaciones que se me han solicitado anteriormente. Por tanto, aquí debería ser 0,75. Y con eso es el límite para que me pueda cumplir estas verificaciones. Una vez llegado a este punto, lo siguiente es el resultados, ahora ya no del eje A, sino los resultados del eje B. Entonces, para el eje B tenemos una solicitación de 18 y de 10. De la misma forma podemos saber, aquí nos da ya el acero a tensión y el acero a compresión. Las cuantías se están cumpliendo, o las verificaciones, las cuantías están cumpliendo. Tenemos lo que es la altura del bloque equivalente, el F'(S), relación modular, el coeficiente K y la ductilidad, que también estamos cumpliendo porque nos exigía que sea mayor o igual a 6. Luego tenemos el momento negativo. El momento negativo, vean que resiste 16,94, pero me pide 18. Por tanto, el ratio ha superado. Aquí sale 1.0 y esto tiene que ser menor o igual a 1. Por tanto, lo que debemos hacer es aquí cambiar este valor. En vez de 12, vamos a poner 13 y vamos a ver con eso cómo va. Sigue cambiando, entonces aquí vamos a poner en 11. Aumentado, entonces es con 14. Ahora sí, con 14, vean ya el momento que resiste ya es de 19.61 y el ratio es de 0.92 y está cumpliendo lo que son las verificaciones de las cuantías y ya lo podríamos dejar en 0.14. En cambio, el momento positivo me está pidiendo 10 toneladas y aquí ya está soportando 10.8, así que también está bien. Y estas cuantías ya estarían bien para este eje de solicitación, que sería el eje B. Algo que resaltamos en el eje A, en la parte inferior, aquí ya me ha calculado lo que es el acero de refuerzo en la zona central, bajo este momento, que sería simplemente un diseño a flexión simple, que es de 14 toneladas, ya me calcula que necesito 10.05 centímetros cuadrados. En esta zona no hay verificación de ductilidad, así que es directamente armado simple. Luego nos pasamos a lo que es la sección A. Aquí en la sección A tenemos aquí un gráfico del esquema, donde podemos ver aquí el armado que debemos poner. Este diámetro de acero principal son estas barras, las que nos obliga la norma que estén sí o sí, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esta parte de aquí que dice diámetro de acero de refuerzo se refiere al acero que va a entrar en la parte central. Por ejemplo, aquí tengo el acero teórico que me ha salido, que sale 14.645, y el acero real bajo este armado está saliendo 1521, con 2 barras de 20 y 2 barras de 22 en la parte central. Pero ¿qué tal si yo en vez de 22 pongo 2 barras de 20? Ese armado sale 1389 y la verificación me está diciendo que debo aumentar a 0. O bien puedo poner 3 barras en esta zona y superar, pero la idea es no alejarme tanto de este valor. Por tanto, con 2 barras de 22 también está cumpliendo, ¿no? Si quizá bajamos a 2 barras de 20, creo que ya no cumple, sí. Entonces, con 2 barras de 22 llegaría a cumplir. Ahora, para la parte inferior es el mismo concepto. Tenemos el acero principal de 18. El refuerzo aquí estoy poniendo de 18 y aquí tengo el número de barras principales 2 y el refuerzo estoy poniendo solo 1 porque el acero teórico me está diciendo 758 y el acero real me sale 763, así que estoy cumpliendo con la demanda. Luego nos vamos a la otra sección. En la otra sección tengo la sección C, que sería el centro. Para el centro me pide el teórico de 10.05 y con un armado principal de 20, que sería esta parte de aquí, y un refuerzo principal de 16, con 2 barras de refuerzo de 16,
me está saliendo que sale 10.3, por tanto también llega a cumplir. Luego, en la siguiente sección, que sería la sección B, el análisis es el mismo como se hizo en el otro eje, en el eje A, solamente que aquí quizá podemos bajar un poco, ya que el teórico me pide menos, me pide 14.14 y lo real que se está colocando es de 15.21. Así que quizá aquí podemos bajar a 20. Bueno, aquí no cumple con 20, lo dejaremos con 22 también para que cumpla. Esto es ir un poco tanteando y de esa forma se va armando esta parte. En la parte inferior aquí también tenemos diámetro principal de 18 y un refuerzo de 18. Números de barras de principal estamos poniendo 2, que serían esos de aquí, y números de barras de refuerzo se está poniendo solo 1. Con eso me está dando un acero real de 7.63 y el teórico solo me pide 7.58, así que también está cumpliendo. Si por decir aquí ponemos un diámetro inferior, por decir de 14, entonces aquí me saldría de 6.63 y me está diciendo que debo aumentar el acero. Por tanto, con 18 está cumpliendo perfectamente. Luego tenemos lo que es la demanda por corte. Tenemos la demanda por corte en el sentido A. Aquí tenemos un peso que viene, este W sub U, que viene de una combinación que es de 1.2 de la carga permanente más 1 de la carga variable, que aquí el ingeniero directamente les da que es de 3 toneladas por metro, ¿no? Entonces, ese valor entra en esta parte de aquí, donde dice carga distribuida. Entonces, aquí pondríamos 3 toneladas por metro. Y la demanda de corte de análisis, bueno, aquí no les da de dato, pero podemos poner un valor similar, ¿no? Aquí estoy usando 8 y vamos a ver qué tal funciona con ese. Este corte último de análisis viene justamente del programa. Entonces, para esta carga distribuida, me está generando lo que es un corte gravitacional de 9. Quizá el L es de 6. Esto se ha introducido lo que es en la parte de... en las secciones, ¿no? Justamente aquí en dimensiones. La luz libre de la viga, 6 metros. Ahí se ha introducido eso y es por eso que se puede calcular lo que es este de aquí, el corte gravitacional, porque recordemos que este corte está en base a esta carga distribuida por la longitud libre sobre 2. Luego tenemos el cálculo de la altura del bloque equivalente de Winnie en el extremo A. Esto ya se calcula con los aceros reales que se han colocado. Entonces ya está calculando con los aceros reales que nosotros hemos puesto. Luego tenemos el momento máximo probable. Tanto esta altura equivalente como el momento máximo probable ya se calculan con el acero mayorado. Se mayora con 1.25, como ustedes ya han visto. Y de la misma forma se hace para el extremo B y se obtiene el corte por capacidad, el corte máximo probable y la cantidad de acero en centímetros cuadrados sobre centímetro. Luego se calcula, se tiene la separación en la zona de confinamiento. Luego se tiene una separación máxima normativa. Aquí han visto que hay 3 especificaciones y en base a esas 3 se escoge la mínima. Y al final se escoge el mínimo de lo que te pide y lo que es lo que pide la normativa. Pero con 10.1 no se podría construir, así que yo lo bajaría directamente a 10 centímetros. Luego se calcula la longitud de confinamiento, que es 2 veces el peralte. El mismo procedimiento se hace para el otro eje, que sería el sentido ahora horario, ¿no? Tenemos los aceros, tanto inferior como superior, que son los reales, y a su vez también va a calcular, aquí también tendríamos que poner lo que es 3, que es el mismo, la carga, y va a calcular todos los parámetros que se necesitan, y al final aquí tenemos un pequeño esquema de las longitudes de confinamiento, donde en estas longitudes de confinamiento tiene que entrar a 10 centímetros en lo que es el estribo, y en esta parte central ya puede ser un poco más suelto. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Es un pequeño programa que he trabajado este fin de semana y vamos a intentar enseñarles esto los días viernes por la mañana. Eso sería todo.